Vamos a comenzar. Esto que les digo, vamos a hacer un pequeño, una pequeña capsulita para hablar de los Medici. Una familia muy poderosa, muy influyente del Renacimiento en Florencia. Fíjense, algunos de sus miembros se destacaron, entre ellos hubo 4 papas, por ejemplo, León X, Clemente VII, Pío IV y León XI fueron Medici. 2 reinas de Francia, Catalina y María de Medici, numerosos dirigentes florentinos, miembros de las casas reales de Francia e Inglaterra que sobresalieron por ser mecenas, patrocinando artistas y científicos de su época. Es una dinastía, no vamos a hablar de todos, porque no nos daría tiempo ni siquiera, pero sí vamos a hablar de aquellos miembros de esta dinastía que se les reconoce un mecenazgo en el arte. Vemos aquí estos retratos. Encontramos a la izquierda a Giovanni Bicci, que es el fundador de esta dinastía. Él tiene 2 hijos, que va a ser Cosme, luego conocido el Viejo porque hubo varios Cosmes, y Lorenzo. Después de Cosme le va a continuar Pedro, que se conoce el Gotoso porque tenía gota, que va a durar realmente muy poco tiempo al mando de los Medici, y Pedro va a tener 2 hijos, Giuliano y Lorenzo. El más destacado va a ser Lorenzo. Lorenzo, uno de sus hijos fue Giovanni, que fue el Papa León X. En el caso de la rama del otro Lorenzo, hijo de Giovanni, tío de Lorenzo el Magnífico, en esta familia hay muchos Cosmes y muchos Lorenzos. Bueno, el tío Lorenzo, pongámosle así, sobre de esa rama desciende también otro personaje, el duque de Florencia, Cosme I, que también va a ser muy importante dentro del mecenazgo en Florencia, básicamente. Como he comentado, el fundador de la familia fue Giovanni Bicci. Gracias a él, los Medici se convirtieron en una de las familias más ricas de Italia. Invirtió su modesto patrimonio en la creación de un banco en Florencia en 1397, que 30 años después contaba con una gran fortuna y filiales en Roma y en Venecia. Su hijo Cosme, que era un hábil financiero, incrementa el poderío económico de la familia y gracias a esta riqueza logra encumbrarse en las más altas esferas de la política florentina y se convierte en el hombre más influyente de la República. Algunos historiadores lo comparan con el padrino de la mafia. Cosme, o también conocido como Cosimo en italiano, nació en Florencia en 1389, hizo su aprendizaje viajando por Europa para conocer los negocios que su familia mantenía en lugares tan alejados como Brujas o Lyon, y en 1416 se casa con Contessina de Bardi, que también pertenecía a otra familia de banqueros, y Cosme va a dirigir también diversas embajadas por disposición del gobierno de la República de Florencia. Cuando su padre Giovanni muere en 1429, Cosme ordena a Micheloso di Bartolomeo, que era un escultor y un arquitecto reconocido en ese momento, construir este palacio familiar que se encuentra en lo que ahora es Vía Cavour. Se conoce actualmente como Palacio Medici Riccardi, muy próximo
a la iglesia de San Lorenzo. Vemos aquí el escudo, este escudo de como esferitas, 2, 3, 4, 5, 7 esferitas así acomodadas, es el escudo de la familia Medici, y cuando uno llega a Florencia lo va a uno a encontrar en diversos lugares. Cosme es el fundador del mecenazgo de los Medici, era un gran amante del arte y de las ciencias y puso al servicio de ellas su fortuna con la liberalidad de un gran señor. Y toda Florencia siguió su ejemplo. Y aunque no poseía habilidades para escribir literatura, realizó diversas contribuciones para que se conservasen bibliotecas. Eso fue muy importante. Por ejemplo, le obsequia al filósofo florentino Marsilio Ficino esta villa medicea de Carreggi, que vemos aquí en la imagen, con la finalidad de que ahí fuera un centro para que se realizaran estudios sobre el pensamiento de Platón. Recordemos que en este momento se está volviendo la mirada hacia la Grecia clásica y hay un intento como de empatar la doctrina clásica de Platón con el cristianismo, y veremos que algunas imágenes de obras que llevan y que tienen esa finalidad. También la contribución de Cosme para la cúpula de Santa María del Fiore fue fundamental para la ciudad de Florencia y prácticamente con ello inicia lo que es el Renacimiento temprano, con la realización de esta cúpula por Brunelleschi, que de hecho lo contrata el propio Cosme el Viejo para hacer estos estudios y para realizarla, porque ya tenía mucho tiempo que se había finalizado la construcción de la iglesia y tenía un hueco ahí en esa parte porque no había manera de que alguien cubriera ese hueco porque era muy alto. En fin, al finalizar quien lo hace es Brunelleschi, con unos estudios de perspectiva matemáticos sensacionales, y de hecho va a ser un arquitecto cuya obra y cuyo estilo va a llegar hasta nuestros días, en el sentido de toda esta arquitectura que se dio en ese momento. También les decía, Cosme tenía gran interés por los libros, depositó una colección de 800 volúmenes aquí en este lugar que vemos en la imagen, que es el convento de San Marcos, ahí en Florencia, que actualmente es museo, y en una de las salas que están aquí en este convento se encuentra toda esa biblioteca. Y ese fue el primero de sus donativos a iglesias y conventos. Después erige el noviciado de Santa Croce y también invirtió en la reconstrucción de la iglesia de San Lorenzo. A la muerte de Cosme le sucede su hijo Piero, pero una enfermedad, sus malas gestiones provocaron una quiebra de alianzas y acabó enfrentado con otro banquero. Gracias al apoyo del ejército de sus aliados milaneses, se le concedió el gobierno de la República por una década, que no terminó porque 3 años después muere, y es así como comienza la era gloriosa de Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, uno de los miembros más destacados de la familia Medici. Fue considerado el más inteligente de los 5 hermanos Medici. Su padre lo envió a numerosas misiones diplomáticas, y entre ellas se encuentran, por ejemplo, viajes a Roma para ver al Papa y a otras figuras políticas y religiosas.
Con 20 años, Lorenzo se hace cargo del Estado florentino bajo un pulso permanente con el Reino de Nápoles. Su carácter conciliador y diplomático le permitió alcanzar la paz con los napolitanos en 1480, tras declararle la guerra a Fernando I de Nápoles. Los enfrentamientos entre los jefes de familia de la República Florentina mantenían siempre a esta ciudad en tensión. Bueno, ahora es una ciudad, entonces era una república. Siempre estaba en tensión y Lorenzo debió disputar su posición de forma permanente. Él llevaba la dirección de la actividad bancaria de la familia al lado de su hermano Giuliano, que vemos aquí en un retrato que realizó Sandro Botticelli. Pero Giuliano fue asesinado en un atentado ocurrido el 26 de abril de 1478 en la Catedral de Florencia mientras estaba celebrando la misa. Fue una operación que estuvo organizada por otra familia, es esto que les digo, que siempre estaban estas familias enfrentadas. Eran los Pazzi, que era otra influyente familia también banquera de Florencia, y en este atentado lo que buscaban era justamente asesinar a los dos hermanos Medici. Pero afortunadamente se salva Lorenzo, pero en el caso de Giuliano no se pudo salvar, se armó una trifulca ahí en la iglesia, porque se dieron cuenta también los aliados de los Medici que estaba viendo este atentado, entonces entraron y se armó ahí una situación grave, que además de Giuliano murieron Francesco de Pazzi, de la familia que organizó el atentado, el jerarca, y el arzobispo Salviati, que había sido enviado papal. Entonces, bueno, pues fue un momento difícil de él en los Medici. Lorenzo de Medici, sin ser un rey, supo hacer de Florencia la corte más brillante de Europa en el siglo XV. Gracias a su mecenazgo, poetas, pintores, escultores, arquitectos llevaron las artes del Renacimiento a su cumbre. Desde su posición privilegiada al frente de esta familia rica y poderosa de la República Florentina, el Magnífico se convirtió en gran protector de las artes, el mecenas por antonomasia del Renacimiento italiano. Aquí un fresco que está ahí en el Palacio Pitti, en donde vemos una escena en el centro, Lorenzo de Medici, y alrededor varios artistas llevándole sus proyectos, y justamente uno de ellos es Miguel Ángel, que está representado ahí frente a una estatua que acaba de hacer y que se la está mostrando a Lorenzo el Magnífico. El mecenazgo de Lorenzo no consistió tanto en financiar obras como hiciera su abuelo Cosme, sino en mandar artistas más destacados de Florencia a diversas cortes, practicando la política de prestigio artístico. Así, por ejemplo, varios artistas como Botticelli y como Pollaiolo se fueron a Roma, Maiano se fue a Nápoles, Sansovino se fue a Lisboa, Verrocchio a Venecia, entre otros casos más que enviaba como embajadores, como política de prestigio artístico, y de esa manera hacía su mecenazgo. Algunos estudiosos proclaman también a Lorenzo como uno de los padrinos del Renacimiento. Se destaca el llamado jardín de escultura que fundó, con el cual pretendía revivir el arte de la escultura que estaba casi extinto en Florencia. En este jardín se impartió la enseñanza gratuita del proceso de esculpir a los más talentosos aprendices de los talleres del momento.
Y entre ellos, por supuesto, a un joven Miguel Ángel, aquí ya no lo vemos tan joven, pero cuando entra ahí en el Jardín de la Escultura tenía apenas unos 14 años, y ahí fue donde realiza varias de sus primeras obras en mármol, como la Virgen de la Escalera, o esta que vemos aquí de la batalla de los centauros, que es muy representativa de la escultura de Michelangelo. Lorenzo también fundó, entre otras instituciones, la Biblioteca Laurenciana. Enviados de Lorenzo recuperaron del este de Europa gran cantidad de obras clásicas, montando talleres para copiar sus libros y difundir su contenido a través de toda Europa. Apoyó el desarrollo del humanismo a través de su círculo de amigos eruditos que estudiaron a los filósofos griegos, trataron de combinar las ideas del Platón con el cristianismo, y en este grupo se encontraban los filósofos del momento Marsilio Ficino, Angelo Poliziano y Giovanni Pico de la Mirandola, que eran, cuyo mecenas era el propio Lorenzo. Lorenzo se casó con una de las mujeres más nobles de la aristocracia romana, que fue Clarisa Orsini, y así consigue que Giovanni, su hijo, hiciera carrera como eclesiástico, de tal suerte que más tarde llegaría a ser el Papa León X. Aquí en un excelente retrato que le hace Rafael, que ya lo veremos en su oportunidad. La vida del Magnífico coincidió con la cúspide del Renacimiento italiano temprano, y su muerte en 1492 marca el final de la Edad de Oro de la ciudad de Florencia. La frágil paz que ayudó a mantener entre los distintos estados italianos terminó con su muerte. Los restos de Lorenzo de Médicis reposan en la capilla de los Médicis en la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Varias de las esculturas que vemos aquí en su mausoleo son justamente esculturas realizadas por Miguel Ángel. El siguiente Medici será, digamos, que restaure la dinastía después de todo este proceso que hubo con la muerte de Lorenzo, va a ser Cosme I. Después también de varios problemas que hubo, porque a quien le correspondía el cargo era a Alejandro, primo de Cosme, pero es asesinado también, y entonces Cosme llega al poder en 1537 y asume la autoridad absoluta, restaura la dinastía, y que gobernó Florencia hasta el mandato del último duque Juan Gastón de Medici, que va a estar hasta 1737. Entonces, con Cosme empieza a haber una etapa mucho más tranquila, que le va a permitir realizar cosas bastante grandes. Las estructuras gubernamentales que promovió permanecieron vigentes incluso hasta su absorción por el Imperio Austrohúngaro, hasta que se proclamó el Reino de Italia. O sea, vean que hizo una tarea bien importante este último duque, digamos, representativo de los Medici. Cosme también fue un gran mecenas. Entre las obras que promovió se recuerda especialmente a los Uffizi, esta estructura arquitectónica que es un diseño de Giorgio Vasari, y que estaba destinada a las oficinas del Estado, y actualmente es uno de los más importantes museos del mundo. La Galería de los Uffizi. Uffizi en italiano significa oficinas. Entonces, fue diseñado este edificio para albergar las oficinas de los Medici,
y actualmente es lo que conocemos como la Galería Uffizi. Luego culminó la construcción del Palacio Pitti, que se convierte en la residencia oficial de los Medici, y en la parte de atrás creó los maravillosos jardines de Bóboli. Aquí vemos una imagen del lado derecho, vean que unos jardines impresionantes, que son los jardines del Palacio Pitti, que fue la residencia de Cosme I y de su esposa Eleonora. Y además, entonces, hace un corredor que se conoce como el corredor vasariano, porque lo realizó Giorgio Vasari, que va a conectar esa nueva residencia del Palacio Pitti con el Palacio Vecchio, y va a pasar por los Uffizi. Por cierto, ahorita el corredor vasariano está en remodelación, ya lleva varios años, no sabemos si ya abrió, y fue también una construcción muy importante porque recorre desde el Palacio Pitti, pasa por el Ponte Vecchio, es un corredor muy largo hasta llegar a, al Palacio Vecchio, que era donde inicialmente estaban las oficinas de los Medici. Cosme I también financió a muchos artistas como el propio Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino, Benvenuto Cellini, entre otros. Estamos hablando en este momento, en el que Cosme está a la cabeza con el ducado en Florencia. Estamos hablando de un momento que se conoce como el manierismo, que también lo ubicaremos más adelante en estas clases. Como ven, es una familia muy poderosa que ha ayudado a que el arte tome esta importancia ahí en Florencia, y no podíamos dejar de hablar de estos importantes mecenas. Así que ya es hora de irnos a conocer un poco acerca de este gran pintor que fue Sandro Botticelli, uno de los más famosos e importantes pintores del Renacimiento italiano del siglo XV. Se conoce principalmente por sus maravillosas creaciones de carácter mitológico, que hasta ahorita no hemos visto muchas escenas mitológicas, casi yo diría que casi hemos visto puros temas religiosos. Alessandro di Mariano di Filippi, mejor conocido como Sandro Botticelli, nació ahí en Florencia en 1445 y muere ahí en Florencia en 1510. Él pertenece a la segunda generación de la escuela florentina. ¿Qué vamos a encontrar en la obra de Botticelli? Bueno, sus obras más famosas y que lo identifican claramente son dos pinturas de corte mitológico, que es el nacimiento de Venus y la alegoría de la primavera, que vemos aquí en el margen izquierdo. La tipología de mujer a la que recurre Botticelli como leitmotiv de su producción ejemplifica dentro de la corriente pictórica del Quattrocento italiano la búsqueda de la belleza ideal. Hablaremos de esta modelo que siempre estuvo, que fue inspiración en las obras de Botticelli, que fue Simonetta Vespucci. Y va a utilizar principalmente la tabla como soporte, la tabla y también el muro, porque también realiza frescos. Entonces las técnicas que va a emplear básicamente serán el temple de huevo en tabla o temple con caseína cuando son tablas muy grandes,
y la técnica al fresco para pintura mural. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a desarrollar en cuanto a la cuestión religiosa? Bueno, vamos a encontrar que en primer lugar, como Sandro Botticelli estuvo trabajando muy de cerca con Filippo Lippi, entonces sus primeras obras las vamos a encontrar muy al estilo de Lippi. Poco a poco se va despegando, aunque también vamos a ver que nunca deja ese estilo de Filippo Lippi que le gustaba, porque era esa recreación de imágenes muy dulces, muy agradables, porque como les he dicho, él estaba en esa búsqueda de ese ideal perfecto. Vamos a encontrar que Sandro Botticelli fue un artista que también buscó mucho la armonía en sus composiciones. Hemos estado hablando de estos artistas del 480 que iban tratando de solucionar, o que de hecho solucionaron varios problemas que encontraban en la representación para hacerla más realista, como por ejemplo la perspectiva. Para Sandro Botticelli ya era muy fácil, porque ya venimos, ya conoce a estos artistas, ya conoce y ya sabe aplicar la perspectiva, pero con él vamos a encontrar la armonía en las representaciones. La armonía en representaciones, en este caso, de algunas de estas obras que vamos a ver de corte religioso. Comienza su carrera pictórica con Filippo Lippi y vemos cómo influye decididamente su formación. Recordemos esta obra de Filippo Lippi, que es la imagen que vemos a la izquierda. Es de Filippo Lippi, la vimos en una de las clases. Hablamos mucho de ella, de esa dulzura de la Virgen, de ya un realismo en la representación anatómica de los personajes, de esa profundidad con la perspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, una de las primeras obras que realiza con este tema Botticelli, pues encontramos un guiño, casi es una copia, pero con un estilo mucho diferente, digamos, pero que nos remite al trabajo de su maestro Filippo Lippi. Otras obras tempranas de Botticelli, en donde ya nos muestra algunos rasgos delicados de sus figuras, son estas dos Madonas. La que vemos del lado izquierdo, vemos a la Virgen con esa mirada baja, que también era mucha la influencia de Lippi. El estudio de las transparencias, los brocados, ya también nos deja ver esa maestría técnica del pintor, ese gusto por la ornamentación que vamos a encontrar en la obra de Botticelli, esos tejidos en las telas, muy romanos, que podemos encontrar en figuras como esta que vemos aquí. Vean este bordado, son bordados al estilo romano, pero unas transparencias, una dulzura en los rostros de los ángeles, que van a ser también muy característicos en la obra de Botticelli, y una representación de la Virgen que también de inmediato la vamos a reconocer, porque son imágenes de una ternura, de una delicadeza, de una dulzura sorprendentes, lo mismo que Cristo Niño en la manera en que lo representa Sandro Botticelli. Una de las pinturas con tema religioso más conocidas de Botticelli es esta adoración de los magos, que le fue encargada por Gasparri di Zanobi de Lama para su capilla que estaba en la iglesia de Santa María Novella. Posteriormente pasó a formar parte de las colecciones mediceas. Él ya había un año antes
tratado el tema de la adoración de los magos en este tondo, más del estilo de su maestro Lippi, que también tiene uno muy similar, con una gran cantidad de elementos. Este tema de la adoración de los reyes siempre fue visto como una oportunidad que tenían los pintores y también más que nada para que los comitentes pudieran lucirse con una representación majestuosa. En este tondo de Botticelli llama la atención esa estructura arquitectónica que plantea, así como hemos visto con otros artistas de la época, para simbolizar y diferenciar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre de fondo esas ruinas que nos llevan al Antiguo Testamento, porque lo que se está representando es la llegada del Mesías, la adoración del niño, en donde se habla ya del Nuevo Testamento, de las buenas nuevas, pero era un momento importante tanto para los comitentes, esa oportunidad de notar su prestigio, y de los pintores de poder lograr escenas como estas que son grandiosas. En esta segunda adoración, aunque también hay gran cantidad de figuras, está como que el tema está tratado de una manera más sencilla. Si bien es cierto, encontramos del lado izquierdo las ruinas hacia lo lejos. Y además es una obra en donde el comitente aprovechó porque quería quedar muy bien con la familia de los Medici, justamente, y entonces le pide a Botticelli que retrate a los Reyes Magos con los rostros de los Botticelli. Y por eso es una obra que es importante, diferente. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los Medici. Cosme es el rey anciano, que es el que está siempre cerca del niño Jesús. El niño Jesús lo está bendiciendo. Enseguida vamos a encontrar a su hijo Pedro, el que era conocido como, ay, perdón, me fui a la otra escena, que es conocido como Pedro el Gotoso por ese problema que tenía de la gota. Lo encontramos aquí con este traje de rojo, un poco de perfil, que está platicando justamente con el tercer mago, que es Juan, y que es su hermano, ¿no? Este es Juan, o sea, los dos hijos de Cosme van a representar a los otros dos Reyes Magos. Y luego vamos a encontrar al propio Lorenzo el Magnífico como otro personaje que está ahí en la adoración de los magos, y del lado izquierdo a Giuliano de Medici. Este Medici que les he platicado que fue asesinado en un atentado allí en la Catedral de Florencia. Hay otros personajes que también se han identificado, que son estos filósofos de la época como Pico de la Mirandola y Angelo Poliziano, que estos son estos dos personajes que vemos aquí, y seguramente algunos otros conocidos del propio Sandro Botticelli. En el margen de la derecha encontramos justamente al propio Sandro Botticelli, que es uno de los que mira al espectador. El otro que está viendo al espectador es este personaje que vemos aquí, que es el comitente de la obra. Entonces, el comitente de la obra ve al espectador, pero también Sandro Botticelli, que incluye su autorretrato a manera de autoría de la obra, o sea, es
incluye como autor disfrazado, lo podemos poner así, dentro de la obra, porque trae unos ropajes, al igual que todos, como si fuera un personaje más de la obra. Se conoce como autor disfrazado, autor porque es el autor de la obra, y esto será una práctica común entre los artistas de aquella época, que se representen en algún lugar de la obra, mirando al espectador. Así vamos a encontrar también a Sandro Botticelli. Entre los tondos que hizo de Madonas, tiene dos excelentes. Uno de ellos es la Madonna Magnificat de 1481, que está ubicada ahí en la Galería Uffizi en Florencia. La realiza en esta época y se convierte en su cuadro más famoso, la Virgen. Fue profusamente cubierta con hoja de oro, contiene figuras de tamaño casi natural. Vean las dimensiones de la obra. La Virgen es coronada por dos ángeles y la representa como la reina del cielo. La corona es una delicada pieza de orfebrería. Vamos a acercarnos. Magnífica, miren ustedes qué detalle de esa corona, con una atención y una delicadeza construye esta pieza de orfebrería, y que está constituida por innumerables estrellas, que son una alusión a la estrella de la mañana, que es parte de los atributos de la Virgen María. En la parte superior vemos el sol con los rayos y esa corona magníficamente bien realizada. Vemos nuevamente estos ángeles muy al estilo de Botticelli, y tanto la Virgen con un bellísimo rostro, como el niño Jesús, y algunas de los atributos con los que hemos visto en otras ocasiones a la Virgen con el niño, es que tienen una granada, que es un símbolo de la pasión de Cristo. Las líneas en la página, vean aquí vemos con mayor detalle. Noten, por ejemplo, cómo cada ángel, que tiene también, cada uno de los ángeles con un rostro muy bello, y todos tienen el cabello rizado, con algunas líneas que ha hecho Sandro Botticelli con ay, perdónenme ustedes que me paso, con pan de oro. Y también todos esos detallitos con oro, como los adornos que están en los ropajes de los ángeles, el libro que está aquí al lado izquierdo, en donde está recargado la mano de María con una plumilla. Se ha identificado que es el libro del Benedictus, alabanza que Zacarías cantó y que aparece en el Evangelio de San Lucas, cuando narra el nacimiento de San Juan Bautista. Este es el tondo más costoso que Botticelli jamás haya realizado. En ninguna otra pintura empleo tanto oro como en esta imagen. Lo usa para la ornamentación de las túnicas, para los rayos divinos en la corona de María, incluso también para aumentar el color de cabello, tanto de María como de los ángeles. Y bueno, y la cantidad de detalles que podemos encontrar en esta hermosa figura. Otro bellísimo cuadro representando a la Virgen con Cristo Niño es esta obra ubicada en Milán. Aquí encontramos a la Virgen con una expresión triste. Jesús corresponde la mirada con un gesto de resignación, se deja ver que ya conoce su destino, y en ese sentido lo podemos
podemos encontrar, por ejemplo, algunos atributos que también son de la pasión y que trae el niño Jesús, como los clavos y como la corona de espinas, también hechas en este caso con oro. Es una imagen similar a la anterior en el sentido que igual está el libro abierto y nada más que aquí hay una complicidad en esas dos miradas, complicidad en el sentido de que cada uno sabe que ya tiene su destino marcado. La Virgen mira al niño con una tristeza tremenda y el niño la mira con ternura, un poco como acariciando con su mirada a su madre, en un momento como que esa mirada fuera el consuelo a esa tristeza que está reflejada en el rostro de la mamá. Algunos de los detalles que resultan que ha hecho Botticelli en esta obra son realmente exquisitos. Ese tratamiento cromático que hace de la vestimenta, del atuendo de la Virgen del manto, esas transparencias, la caída de las telas, los cojines en los que está recargado el libro. Aquí hay una especie de caja y encima podríamos decir un florero o un frutero conteniendo algunas frutas. En fin, es una obra también muy exquisita la que nos muestra Botticelli en esta imagen. También en Tondo, como realizó la Magnificat, Botticelli realiza esta obra en 1489, actualmente la podemos ver ahí en los Uffizi, que es la Virgen de la Granada, nuevamente este fruto que en manos de Cristo niño simboliza su pasión. La Virgen también con un rostro bello, en una actitud de introspección, está rodeada de varios ángeles que portan los atributos de la Virgen, como esas flores que simbolizan su pureza, y todo el conjunto iluminado por una luz dorada que vemos en la parte superior. Nuevamente con cantidad de detalles, rosas, las texturas de la tela muy bien logradas, pero sobre todo algo que siempre buscaba Botticelli es esa idealización de las figuras, tanto de la Virgen como del niño, como de los ángeles, casi figuras perfectas, diáfanas, claras, bellas, que era lo que se buscaba en este momento. Si recordamos esta iconografía que vimos en el cuerpo pictórico de Frangélico, observamos cómo ha cambiado el estilo hacia una figuración mucho más realista, pero sin perder ese toque celestial que encontramos en una y en otra obra. Es verdad que ya en 1487, o sea, han pasado 60 años prácticamente de que hizo Frangélico su Virgen de la Granada a esta obra de Botticelli, y ya encontramos grandes diferencias. Ya hemos visto cómo los pintores han avanzado en el sentido de la representación de la imagen más realista, con una buena perspectiva, con una buena composición, y vemos esos cambios, y no dejamos de ver que también la Virgen de la Granada de Frangélico tiene gran encanto. En cuanto al aspecto mitológico, dos obras fundamentales dentro del cuerpo pictórico de Sandro Botticelli, sin duda son la primavera, la alegoría de la primavera que hizo entre 1480 y 81, y el nacimiento de Venus. Vamos a iniciar con la primavera, de la cual existe un inventario de 1499 que se descubrió en el siglo XX, casi en el último cuarto de siglo, en donde se permite afirmar que en esa época, en el siglo XV, la primavera estaba sobre un diván
en una antesala adyacente a las habitaciones de Lorenzo de Pierfrancesco en la ciudad de Florencia. Y posteriormente debió trasladarse a la villa de los Medici en Castello, donde la sitúa Giorgio Vasari en 1551, y quien decía que representaba a Venus adornada con flores por las gracias, anunciando la llegada de la primavera. La obra representa esos jardines primaverales de la diosa Venus, a quien vemos en la parte central de la composición mirando al espectador con un gesto de invitación a su jardín. Es posible que esta enigmática escena constituya justamente una alegoría de la llegada de la primavera, tal como la describieron dos poetas que fueron Angelo Poliziano y el propio Ovidio. Encontramos a varias figuras. En primer lugar, vemos del lado derecho a Céfiro, el dios alado del viento, que está persiguiendo a su amada, la ninfa Cloris. Y Cloris se va a transformar en Flora. Aquí encontramos justamente esas dos iconografías. Cuando persigue a la ninfa y cuando ésta se convierte en Flora por intervención del propio Céfiro, porque se arrepiente de su violenta aproximación. Vemos a Céfiro en esas tonalidades azulosas, que está ahí encima de la ninfa en velos transparentes y que está justamente a punto de convertirse en Flora, porque vemos cómo de su boca está saliendo ya unas flores que se conectan con la siguiente figura, que es que es Flora. Luego a la izquierda encontramos a las gracias, tomadas de la mano en actitud de bailar, celebran el comienzo de la primavera. Talía, Eufrosine y Aglaya, las gracias, son hijas de Zeus, y entre otras cosas representan el encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Las representa Botticelli en la manera tradicional, que es esta, formando un círculo aquí con las manos entrelazadas en diferente posición y desnudas, pero con un atuendo transparente en la que podemos notar esa desnudez. Y para custodiar el jardín está el dios romano Mercurio, que es el Hermes griego, que aparece a la izquierda cubierto por un manto rojo, armado con un casco, una espada, y lo que lo identifica como el guardián del jardín. Botticelli le representa como el mensajero de los dioses, con esos zapatos alados, pero también recordemos que es el dios del comercio, del éxito en los negocios, los pastores y los oradores, así como el encargado de llevar las almas de los muertos al más allá. Y en la parte central está justamente Venus, como les he comentado, y arriba de ella encontramos a Cupido, que está lanzando su flecha hacia donde están las gracias. Aquí vemos ya la imagen completa. Cabe mencionar ese gusto de Botticelli por adornar con una cantidad tremenda de florecitas. Algunos de los estudiosos han visto en detalle todas estas flores y no son puestas, no son pintadas al azar, sino que realmente obedecen algunos
algunos tipos de flores que existen, o sea, no son un invento que se hizo ahí Botticelli para pintar las flores. Y lo mismo sucede en la parte de arriba con las que adornan todos estos follajes de árboles en la parte de atrás. Detrás de Venus está un mirto, que es uno de sus símbolos, y también vean qué rostro más hermoso de Venus en esta imagen y en otras, que es justamente esa modelo que siempre era a la que acudía Sandro Botticelli para que le inspirara a realizar estas obras, que fue Simonetta Vespucci. Fue modelo de él, así como de otros pintores de la época, porque era una mujer tan bella, pues que todo el mundo quería pintarla. En el caso del nacimiento de Venus, es un encargo también de Pierfrancesco de Medici, quien lo quería probablemente para su villa de Castello. El título de la pintura no refleja con exactitud el tema que está representado en esta obra y que también procede de la mitología clásica. Es decir, la obra no está recreando el nacimiento de Venus, sino la llegada de la diosa del amor a las costas de la isla de Citera, tal como las describió en una de sus estancias el poeta Angelo Poliziano, este poeta renacentista. Vemos a Venus que nace de la espuma del mar, emerge de entre las olas sobre una concha, como la encarnación de la belleza perfecta. Y sigue un poco esa composición como la que vimos anteriormente, nada más que aquí con menos figuras. Obviamente no es un jardín, está en el mar, que lo representa de esta manera Botticelli, pero también encontramos por ahí algunas flores que adornan y que está llevando el viento a su paso para ayudar a Venus a llegar a la isla. Vamos a encontrar menos figuras, pero nuevamente encontramos a Céfiro y a Aura, que son divinidades del viento y que están soplando para que Venus toque tierra firme, y justamente ahí la está esperando una hora de la primavera para cubrirla con ese manto florido. El soplo del viento encrespa las aguas, hace volar las flores, ondea los cabellos y la ropa los cabellos de la diosa, la ropa de Flora. Ahí, la diosa del amor permanece inmóvil en medio de la agitación, como si fuera una estatua clásica de la Venus púdica. De hecho, elige esa figura de la Venus púdica clásica para representar a su Venus. Y por supuesto, nuevamente con ese rostro bellísimo de su modelo Simonetta Vespucci. Otra escena también mitológica es este episodio que es conocido, la belleza y la fascinación de Venus venciendo a Marte, el orgulloso dios de la guerra. Mientras Marte, está ahí abandonado al sueño, hay algunos sátiros, algunos amorcillos, se mofan de él, se apoderan de sus armas. El poder del amor triunfa sobre la violencia y la guerra. Es lo que está representando Botticelli en esta obra, en donde refleja la atmósfera de la cultura florentina, no solo plástica, que floreció en la corte de los Medici, y la ambición humanística también de transformar platónicamente la realidad en belleza y mito. Y ese es un poco lo que comentábamos al principio, esta idea del Renacimiento
de empatar un poco la idea del platonismo con la idea del cristianismo. Y aquí vemos un ejemplo de ello. El amor vence a la guerra. Es también un principio cristiano y está tomado aquí con ese sentido, justamente con esa, dándole este toque y empatando, o relacionando, vinculando el arte clásico de la mitología, el arte platónico con esta idea del cristianismo. En cuanto a la composición, es un formato apaisado, quiere decir alargado, en donde Botticelli coloca a las figuras en un primer plano sensacional. Nuevamente vemos que toma el rostro de Simonetta Vespucci para representar a Venus con una, o sea, es con una figura etérea, magnífica, con esos ropajes blancos, como una, como lo que realmente es una diosa, y con una mirada de una paz sensacional. Y en el caso de Marte, bueno, pues también en una posición de sueño tranquilo, en paz, estos amorcillos ahí jugando con su casco, con su armadura, con sus armas, etcétera, y eso es para darnos esa idea de que el amor ha vencido a la guerra. Y en este caso, y vamos nuevamente a ese sentido que le dan a este tipo de obras, es esta en donde un centauro ha invadido el territorio prohibido. Este es un ser lujurioso, mitad caballo, mitad hombre, y está siendo controlado por una ninfa guardiana armada con un escudo que le cuelga del hombro y una alabarda, y lo ha tomado por los cabellos. La virtud y la castidad vencen a la sensualidad, a la brutalidad del instinto según los preceptos de Ficino. Estos filósofos renacentistas que les comento vinculan estas dos ideas de lo clásico de lo platónico, básicamente con el cristianismo. Es lo que vamos a encontrar en estos cuadros de Botticelli. Otra maravillosa imagen con gran cantidad de detalles, sobre todo en esa vestimenta de Palas, ese rostro bellísimo de su modelo favorita, y vean cómo el rostro del centauro está apaciguado, está en calma, nuevamente triunfa el bien sobre el mal, por ponerlo de alguna manera. Esta pintura va a marcar el final del periodo mediceo de Botticelli, porque a partir de este momento el tema de sus pinturas va a cambiar notablemente. ¿Por qué? Porque se va a volver cada vez más religioso, porque va a estar muy influenciado por las predicaciones de Savonarola. Este monje Girolamo Savonarola fue un predicador dominico, confesor de Lorenzo de Medici, y bueno, hacía unas predicaciones ardientísimas, llenas de avisos proféticos. Era común en la época, era común que hubiera este tipo de monjes que fueran de lugar en lugar haciendo sus predicaciones, llamándole a toda la gente a cumplir el mandato cristiano, pero Savonarola llegaba a extremos realmente. Sus profecías parecían cumplirse con los desastres que estaba viviendo la ciudad de Florencia en esos años, como por ejemplo
contra los franceses o el excesivo lujo de ricos que vivían rodeados de obras de arte frente a miles de personas que vivían en la pobreza. Y otro desastre también en ese momento fue que se desató una epidemia de sífilis y muchos llegaron a creer que Savonarola era el profeta de los últimos días. Entonces, con ese miedo metido en el cuerpo, bueno, pues hacían casi que lo que dijera este señor Savonarola. El 7 de febrero de 1497, seguidores de este monje recogieron y quemaron en público miles de objetos ahí durante la fiesta del martes de carnaval en Florencia, que se llamó la hoguera de las vanidades. Tenía esta destrucción como objetivo la eliminación de todos aquellos objetos que se consideraban pecaminosos, objetos de vanidad, y que podrían tentar a uno a pecar. Y esos objetos podrían ser, por ejemplo, espejos, maquillajes, vestidos refinados, inclusive instrumentos musicales. También tenía como objetivo eliminar libros inmorales, tales como las obras de Boccaccio, como los manuscritos con canciones seculares y obras de arte incluidas, pinturas y esculturas. Y entre los objetos destruidos durante esta campaña, varias pinturas originales sobre temas mitológicos clásicos realizados por Sandro Botticelli fueron puestas en estas hogueras de las navidades, de las vanidades, justamente por el propio Botticelli. Es decir, él destruyó muchas de sus obras porque este hombre les había metido miedo y entonces, bueno, era una época en que la religión era sumamente importante y controlaba realmente a la gente. Entonces, bueno, se sentían con miedo y llevaban todo esto un poco para limpiar sus pecados y que para no ser tentados y cometerlos. Pero bueno, hablemos de temas más gratos. Botticelli y Simonetta Vespucci. Como les comento, Sandro Botticelli estaba enamorado del rostro de esta mujer, Simonetta Vespucci, quien posó para muchos artistas renacentistas. Pero va a ser el propio Botticelli quien inmortalice sus facciones en muchas de sus grandes obras, lo que ha hecho pensar en una suerte de obsesión por su musa. Simonetta Vespucci nació en Génova hacia 1453. Cuando tenía 16 años, contrae matrimonio con el florentino Marco Vespucci en la iglesia de Sant'Orpete, ahí en Génova. Por eso toma el nombre de Simonetta Vespucci, porque es cuando casa con Marco Vespucci. Y entonces, cuando llega a Florencia, se convierte en la musa de varios pintores, varios de ellos la van a representar y el que más será Sandro Botticelli. Aquí vemos dos representaciones que hace justamente como Virgen María en estas dos representaciones, en donde vemos ese bellísimo rostro de Simonetta convertido ahí en virgen. El 26 de abril de 1476, Simonetta moría de tuberculosis con tan solo 23 años.
o sea, era muy joven todavía y muere, entonces pues murió también siendo bella. Sin embargo, Botticelli no olvidó su rostro. Fíjense qué interesante. 9 años después de la muerte de Simonetta, murió en 1476, en 1485 terminaba su famoso cuadro del nacimiento de Venus que acabamos de ver, en donde vuelve a aparecer el bello rostro de Simonetta Vespucci. Más de 30 años vivió Sandro Botticelli sin su modelo, porque le sobrevivió 30 años a Simonetta. Y sin embargo, en todas las imágenes en donde aparece el rostro de una mujer, a veces en el protagonista de la obra, a veces en algunos otros rostros, va a pintar nuevamente el de Simonetta Vespucci. O sea, era claro que estaba enamorado del rostro, no precisamente de la persona, sino de la belleza que tenía esta mujer. Justo era tal esa obsesión que tenía que cuando muere Botticelli dejó esclarecido que sus restos fueran enterrados a los pies de la tumba de la iglesia de Todos los Santos, ahí en Florencia. Aquí vemos otros 2 retratos realizados por Sandro Botticelli, nuevamente con el rostro de Simonetta Vespucci. Recordemos que en lo que se refiere al género del retrato, todavía en esta época era muy común hacer el retrato de perfil. Entonces, la mayoría de los retratos que hemos visto hasta ahorita, justo los encontramos de perfil, con excepción de aquellos retratos que vimos de este pintor, de los pintores del norte de Italia, como Antonello da Messina, porque vienen con la influencia de la pintura flamenca. Pero en el caso de Sandro Botticelli, con estas 2 obras, nuevamente toma esa imagen de Simonetta Vespucci de perfil. Ya la conocemos de frente, pero vean qué cantidad de detalles coloca Sandro Botticelli, la llena de perlas, los vestidos pues eran de la época, esos peinados muy elaborados con esas trenzas, no sabemos si son postizos o si eran cabellos tan largos o usaban algunos postizos, no se sabe, pero la ilumina con tal cantidad de joyas. Sandro Botticelli muere el 17 de mayo de 1510, es sepultado en su parroquia, la iglesia de Todos los Santos, como lo había pedido, al lado de su amada Simonetta. Aquí recordemos nuevamente estas 2 imágenes que ya vimos, en donde representa a Venus en la imagen izquierda, en esa obra que vimos cuando Venus vence a Marte, y a la derecha vemos a Palas Atenea, nuevamente con ese bellísimo rostro de Simonetta Vespucci. Es un artista, Sandro Botticelli, que su leitmotiv era justamente este tipo de belleza de mujer, la que buscaba para hacer el cuadro perfecto, la belleza ideal, que después la van a continuar los artistas del Alto Renacimiento. Si vemos la línea del tiempo de las obras que hemos visto hasta ahorita, vamos a encontrar esta imagen
iniciamos el Quattrocento italiano con esas obras de Gentile da Fabriano, que todavía tanto Gentile da Fabriano como Pisanello estaban ubicados en la pintura gótica internacional. De hecho, Gentile da Fabriano es el representante del gótico internacional italiano. Vimos a Frangelico, a Filippo Lippi, Frangelico, con esas imágenes de básicamente religiosas, como la Anunciación, la Virgen con el Niño, la coronación de la Virgen. Y luego encontramos los primeros estudios de la perspectiva con Paolo Uccello, en donde que vimos también con los estudios que hace en la Batalla de San Romano. Él era un enamorado de la perspectiva. Y luego los de Masaccio, maravillosos con su Trinidad ahí en Santa María Novella, en donde crea esa ilusión de una perspectiva arquitectónica maravillosa hecha con pintura, y que va a continuar Piero de la Francesca, que Piero de la Francesca, Andrea Mantegna van a ser dos pintores que van a continuar en donde lo dejó Masaccio, van a continuar esos estudios de la perspectiva, en donde vamos a encontrar ya representaciones sumamente realistas. Y luego también una innovación con Antonello da Messina, que va a llevar la pintura del óleo a Italia y van a empezar a pintar con óleo. Antonello da Messina es un pintor que se vinculó con Petrus Christus, un artista flamenco, y va a inspirarse en esta pintura flamenca que tiene cantidad de detalles, y eso lo va a introducir en el norte de Italia. Pintores como Andrea Mantegna, como Giovanni Bellini, van a tomar ya esta manera de representación. Los acabamos de ver la semana pasada. Y aquí queda resuelto además un tema en cuanto al cromatismo dentro de la representación, porque la representación de Venecia es muy rica, colores muy vivos, que cada vez vamos a ver como que le van a dar mucha importancia. Y llegamos a la culminación del Quattrocento italiano con este artista Sandro Botticelli, que es el primer pintor que va a tomar la figura mitológica para darle esa vinculación con el cristianismo muy interesante que acabamos de ver, y además va a agregar a las obras que ya eran realistas, que ya tenían una perspectiva bien estudiada, les va a agregar una armonía en la representación, con lo cual queda completado todo este ciclo del Quattrocento italiano, y a partir de la siguiente clase veremos el Alto Renacimiento con varios artistas que van a perfeccionar todo esto que se dio en el Quattrocento, es decir, en el siglo XV. Bueno, vamos a dejar ahí la clase. No son muchas imágenes, así es de que tenemos tiempo de regresar a ellas si así lo consideran, y de ver más detalles en alguna de las obras que ustedes quieran profundizar.